Gracias por continuar con nosotros en Entre Semana. Y tenemos la sorpresa de tener con nosotros, para la tautología, a quien ha hecho de esa obra escrita por el licenciado Brígido Redondo, Teresa Panza. 10 años ya lleva esta obra de estarse montando en diversos sitios. ¿Cómo se siente Teresa Panza? Es increíble, es increíble. Y ante todo, muchas gracias por permitirnos estar aquí y, bueno, narrar con ustedes las peripecias de esos 10 años que son increíbles, ¿no? Porque nos ha ocurrido, con muy buena estrella, podemos decir que nos ha ocurrido lo contrario de lo que puede pasar cuando uno monta un espectáculo y, bueno, después de 2, 3 años, 4 tal vez, ya es necesario por lo menos... Y vamos, no estamos hablando de nuestro medio, que no es lo común, cambiar de repente el reparto, ¿no? Hay que agilizar, hay que refrescar la historia, la obra, y a veces se acartona uno, y bueno, eso por un lado. Por el otro, además, se da esta cuestión de que se empieza a acabar el contrato, ya no hay gente interesada, todos dicen, ya la vi, ¿no? Ya no hay más para dónde moverse. Y empieza uno a tener una actuación una vez al año y ahí muere, hasta que dice uno, pues ya, esto ya no. Lulú, ¿cómo cuántas representaciones tiene en estos 10 años? Fíjate que nos habíamos quedado cortos, no habíamos contado muchas de las presentaciones que ahora sí, con motivo de la presentación en Miami, sacamos cuentas y por poco nos vamos para atrás cuando descubrimos que ya superábamos las 600 representaciones. Entonces sí, es mucho más. Hablabas también acerca del reparto. ¿Cuántos se han repartido? Hasta donde sé, somos solo 2. Es la versión original, la que aquí tienen enfrente, y hay una actriz más que en el estado de Yucatán la ha puesto para celebrar sus 50 años como actriz. No, hablo del reparto económico. Ah, del Oh, sí, reparto claro, económico. ¿Cómo les ha tocado? Ah, no, ese me ¿Cuánto deja gusta el más. teatro? No, el teatro te deja por dolor de cabeza. El teatro, sí, ocasionalmente sí, efectivamente ya estamos nosotros empezando a ver cuando de repente nos va muy bien, es decir, cuando hay los recursos suficientes, cuando la institución o la agrupación que nos contrata cuenta con los recursos suficientes. Pero ¿qué ha ocurrido en otras situaciones? Que de repente nos hablan de escuelas, ¿no? Nos hablan de otros institutos que por supuesto no tienen los ingresos y la función va a ser a beneficio de ese grupo de alumnos, de alguna escuela tal vez rural o algo así. Y nosotros fuimos aprendiendo sobre el camino, porque esto no era un objetivo de primera entrada, sino que se adquirió con el paso del tiempo. Fuimos viendo cómo Teresa Panza iba enamorando a las juventudes, ¿no? A estas generaciones nuevas, y cómo el lenguaje de esta señora iba atrapándolos, y cuando se terminaban las funciones, los chicos, además durante la función, los mejores espectadores, respetuosísimos. Los niños. Sí, increíble. Y se acaba la función y entonces suben y quieren tocar las cosas, el saco, y revisan y ven si el pan es de verdad, y bueno, que estoy tomando en la obra. Se toman fotos y que aquí póngale la dedicatoria para el grupo tal. Entonces ahí fuimos nosotros abriendo esta ventana de acceso a algo que no habíamos contemplado y que sí, que ya se convirtió en uno de los objetivos primordiales, ¿no? Acercar a la juventud esta obra. ¿Por qué? Porque imagínense, para el maestro de literatura, el maestro español, lo que le sirve, ¿Qué ¿no? mensaje es lo que transmite Teresa Panza? Teresa Panza tiene muchos mensajes, de ahí su universalidad. Teresa Panza, aparentemente y de manera a primer vuelo de pájaro, podríamos decir, bueno, es una mujer que es leguleya, que es una mujer valiente, que es una mujer que nos está diciendo cómo ella no le tiene miedo finalmente al hecho de estar sola y tener que defender el patrimonio, el pobre patrimonio, en ausencia del marido. Pero si empieza uno a meterse un poquito más allá, estamos viendo cómo en sus diferentes episodios de este monólogo, en 1 hora de duración, Teresa Panza le habla a los demás, le habla a sus hermanos, le habla a las otras mujeres y les dice, ¿no? Les da grandes lecciones de cómo sobrevivir en la vida sin por ello dejar de ser mujeres, sin por ello sentirse jamás débiles. Y que es una mujer que está esperando a su esposo, porque aquel anda con Don Quijote. Tras un sueño, como dice ella, ¿no? Está tras el sueño de este flaco descangallado, ¿no? Y se ha ido, y además la ha dejado sola
con los hijos, cuidando el patrimonio en una época dura de guerra, con una tierra infértil y de encima se lleva al burro. ¿Cómo la ves? ¿Cómo, cómo concibe el autor de Teresa Panza la obra? ¿De La dónde obra nace? la empecé a escribir en el 2004, unos meses antes de que en el 2005 se cumplieran los 400 años de la aparición de la primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la obra inmortal de Miguel de Cervantes. Entonces yo la empecé a escribir porque encontré la oportunidad o la ocurrencia de que yo quería hacer un seminario muy importante porque dos historiadores, uno inglés y uno latinoamericano, habían afirmado en sus crónicas que los primeros libros de la edición Príncipe de Don Quijote habían llegado a América, y en México llegaron a dos puertos, que fueron el puerto de la Villa Rica de la Veracruz y el puerto de San Francisco de Campeche. Entonces esas notas me compulsaron a mí a decir, bueno, no podemos dejar pasar 400 años de la aparición de Don Quijote si la tuvimos desde la edición Príncipe en Campeche. Además, en Campeche se habla muy buen español, en la península se habla muy buen español, pero el grupo de los campechanos lo hablamos bien porque no tenemos tan impregnada la cercanía del maya que deforma la fonética del español en otras comunidades de la península. Entonces, yo empecé a escoger qué personajes me llamaban la atención para significarlos dentro de ese seminario. Y escogí al caballero del verde gabán porque me interesaba que el hombre había puesto su ilusión en un hijo que tiene y lo había mandado a estudiar para que sea abogado en la Universidad de Salamanca. Y cuando llega el hijo le dijo que había renunciado qué tiempo y lo que él quería era ser poeta. Entonces el conflicto surge y ese es el conflicto base de una obra de teatro. Si no hay conflicto, no hay teatro. La segunda es las dos prostitutas que encuentra Don Quijote en su primer viaje. Él sale y en el primer mesón donde llega a hacer su primera jornada, encuentra a dos prostitutas. Y ahí descubre él que nadie lo había armado caballero. Y empieza su mente a elucubrar y confunde a las dos prostitutas como dos damas de la corte que tenían que ordenarlo caballero. En el patio sale a velar las armas toda la noche bajo las estrellas, rezando, ayunando, y llama a las damas para que lo ordenen. Toda la parafernalia que se usa en la corte para armar y ordenar un caballero. Entonces, estas dos mujeres tienen el conflicto grave porque nunca han estado en una corte y no saben qué hacer. Esas son dos prostitutas. Una que había prestado servicios a señores buenos, ricos, en sus casas, y otra que practicaba la prostitución bajo los puentes de Toledo. Una mujer pobre, rústica, que tenía como medio de sobrevivencia el trabajo de la prostitución. Dos mujeres sin cultura. Entonces el otro le está pidiendo una ceremonia de ordenamiento de un caballero. Ese es el conflicto de las dos mujeres, es el conflicto que tomo para hacer la obra. Y finalmente descubro que hay una cita de una mujer que es la mujer de Sancho Panza al principio de la obra, pero la abandona. Y 20 capítulos después se acuerda que tenía mujer Sancho y entonces le cambia el nombre. Entonces le dice, esa Juana que es tu mujer, y ella no es Juana. Y 2 capítulos más le dice, tu mujer, la Gutiérrez, y le pone otro apellido que no es su apellido. Entonces, pero eso lo sabe Teresa porque esa es una técnica que usa Cervantes. Los personajes saben cuando se están refiriendo a ellos en la obra, aunque sea en el futuro del texto teatral. ¿Por qué Teresa? Porque Teresa es el verdadero nombre que sí tiene en la obra de la esposa de Sancho. De Sancho. Ese sí es su verdadero nombre. Lo que pasa es que yo tuve que esperar hasta que se escribiera el segundo capítulo, porque en la segunda parte, del primer capítulo de la segunda parte, es cuando aparecen unas cartas. Una carta que Sancho, como gobernador de la isla de Baratavia, le manda a su esposa. Esa no la toco. Una carta que le manda a la duquesa, porque el duque lo ha nombrado gobernador. Esa tampoco la toco. Pero la duquesa le dice a Sancho que va a mandar a buscar, ya que es gobernador de la ínsula de Baratavia, hay que traer a su esposa para que entre coronada como gobernadora. Y esa le manda una carta a Teresa. Y eso es lo que tuve que esperar yo.
hasta que esté lista la carta de la duquesa y llegue a casa de Teresa. Teresa estaba en la huerta destripando terrones y la hija es la que recibe la carta y una caja con unos presentes. Y eso es base fundamental dentro del monólogo. Así que yo tuve que hacer un seguimiento terrible porque la obra no se desprende, no está desprendida de la obra central de Don Quijote de la Mancha. Está presente y están las citas y ella la va citando y ella se va burlando también de algunas cosas como hacen otros personajes de Don Quijote, la técnica de las cajas chinas que hace Cervantes en la aplicación de la obra monumental. Sansón Carrasco, que es un bachiller que estudia, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca, cuando llega a visitar a los de Baratavia, les dice que ya sabe que se están refiriendo a él en una obra que están escribiendo por allá. Si me permiten, hacemos una pausa. Regresamos.